Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 18 de junio del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. La semana ya casi prácticamente terminando nuestra labor, esperando que los proyectos y metas se hayan viento en poco. Así que gracias por estar el día de hoy, jueves 18 de junio. Un saludo allá a nuestro compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica allá en Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el tema del montaje de la publicidad. Gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, que se transmite en Facebook Live, nuestro canal de YouTube a lo largo y ancho del país y diferentes plataformas. Así que gracias. Hoy aquí desde la Guásima de la Puebla estamos en una cafetería que se llama Aura Café Bistro, donde se puede adquirir desayunos, almuerzos, sándwiches, ensaladas. La verdad que es un lugar muy bonito, agradable, aquí muy cerca de Hacienda Los Reyes, en la Guásima de la Abuela. Estamos por aquí el día de hoy haciendo nuestra labor en el tema de las paradas, los proyectos que desarrollamos con las comunidades. Así que gracias a Aura Cafetería Bistro. Así que muy agradecido de su compañía el día de hoy. Bueno, hoy vamos a conversar con la doctora Georgiana Rojas Durán, audióloga, de algo tan importante como es nuestro sistema auditivo. Buenos días, Georgiana, ¿cómo amanece? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Excelente, Georgiana, muy joven, ¿verdad? Desde que te metiste en esto de la medicina auditiva, pero hoy vamos a poder compartir con nuestra audiencia buenos consejos de algo tan importante como es el tema auditivo, ¿verdad? Porque podemos ver, conversar, pero si no escuchamos estamos en problemas, ¿verdad? Así que tal vez para iniciar la entrevista, ¿desde hace cuánto estás metida en esta parte? ¿Por qué te gustó ser audióloga? Para conocer un poquito de la historia de vida tuya. Sí, creo que es muy importante. Realmente yo me dedico a audiología hace 10 años. Siempre me preguntan y me hacen la pregunta, pero ¿por qué oídos? ¿Verdad? ¿Por qué oídos? Es interesante. Resulta de que cuando yo estaba pequeña, mi papá tuvo un mal diagnóstico a nivel de su audición. ¿Qué pasó? Que de un día a otro dejó de escuchar de un oído. Fue al médico y el médico le dijo, bueno, todo se ve muy bien, no hay nada que esté pasando, no tienes nada. Resulta de que mi papá volvió a la casa y no había una mejoría en él. Entonces decidimos pagar una consulta por privado como familia. La cuestión es que mi papá topó con malos diagnósticos y al final la audición de él no pudo ser restablecida, ¿verdad? Muchos años después, cuando ya yo me voy a graduar del colegio, yo siempre tuve la incógnita de por qué mi papá perdió ese oído. Y ahí fue donde surgió la necesidad de mi corazón por mi papá de estudiar audiología. Es cuando yo me meto
en audiología en la carrera y es cuando descubro muchas cosas acerca de mi papá que se pudieron haber evitado, ¿verdad? Mi papá tenía un diagnóstico o uno ya cuando es profesional uno se puede dar cuenta de qué fue lo que realmente ocurrió. Y es un diagnóstico de una hipoacusia súbita, así se llama. Es una pérdida auditiva que se instala en cuestión de horas en la vida del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Un día la persona amanece y siente que no escucha de un oído. Normalmente la gente lo asocia con cera, ¿verdad? Hoy no escucho de este lado, no escucho de este lado. Pero resulta de que cuando todo se puede ver perfectamente, hay un daño a nivel más interno que esa condición en específico se tiene que tratar en 72 horas para poderle restablecer la audición a ese paciente. Si la persona no se trata en esas 72 horas, es muy probablemente que la persona pierda ese oído. Entonces, es una condición que no se habla mucho, ¿verdad? Realmente a veces incluso dejamos pasar un oído tapado, ay no, es que me duele el oído, no, es que me lo siento tapado y lo dejamos pasar y a veces no sabemos la importancia que eso tiene. Entonces, ¿por qué estudié audiología? Por mi papá. Hoy mi papá es una persona que se pudo rehabilitar ese oído con prótesis auditivas porque pues ya la lesión estaba, no se atendió a tiempo, bueno, recurrimos a doctores, pero en ese momento pues topamos con malos diagnósticos, ¿verdad? Pero todo surge por la necesidad de mejorar la calidad de vida de mi papá. Y así fue cuando nació todo esto. Ahora, la tecnología para recuperar el oído, ¿qué es lo que te mete, que sustituye el órgano? O sea, hay un audífono, ¿cómo funciona esa prótesis que me decís vos, Julián? Ok. Uh-huh. Cuando el diagnóstico se trata de una pérdida súbita, que es esa característica que yo te estoy comentando, que es una pérdida auditiva que se instala en cuestión de horas, ¿qué necesitamos mandar al paciente? Necesitamos que el paciente se vea y tenga un medicamento extensivo por medio de esteroides y otros medicamentos que pueden solucionar el regreso de esa audición. Es la única condición que podemos restablecer esa audición porque las células que están dentro del oído interno son las únicas células que no son capaces de regenerarse. Es decir, por ejemplo, un adulto mayor que ya tiene una pérdida por el paso de los años, ¿verdad? Ya esas personas, ya esas células murieron y lo que hacemos es adaptar una prótesis auditiva, que es un dispositivo que se coloca por detrás de la orejita o adentro de la orejita para que nos ayude a amplificar esa señal. Cuando estamos hablando de un diagnóstico de pérdida auditiva súbita o hipoacusia súbita, que es una condición que se instala en el paciente en cuestión de horas, eso sí se trata con medicamento y tenemos que ser exhaustivos en la manera en que se aborda. De hecho, se considera una emergencia médica, ¿verdad? Porque necesitamos abordar al paciente inmediatamente. Pero esa condición en específico sí se trata por medio de medicación. Cuando un bebé nace, que le hacen el tamizaje, eh, a nivel de la parte auditiva hay que dejar que el niño crezca o ya usted detecta y le habla a él que no te pone atención. O sea, ¿cómo funciona a nivel ya prenatal, digamos? Hay exámenes que te pueden detectar que algo no está bien en el órgano interno del oído. Vieras que es muy interesante porque ya en Costa Rica se aprobó una ley que hace que todos los niños que nazcan a nivel privado o a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social se tiene que realizar un tamizaje auditivo a esas personas. ¿Qué pasa con el tamizaje auditivo? ¿Qué podemos valorar en un tamizaje auditivo? Podemos verificar la funcionalidad del oído más interno, ¿verdad? Que es donde están todas esas células que les vengo comentando, que hace que nosotros podamos entender y escuchar.
Antes teníamos esta desventaja porque claramente antes las personas se daban cuenta que no había una pérdida auditiva ya a los 5 o 6 años, que para nosotros hemos perdido mucha capacidad de lenguaje, mucha capacidad de entender, hay una pérdida auditiva ya un poco más difícil de tratar, no es que no se pueda tratar, sino que ya hemos perdido cierta connotación en el lenguaje. Entonces, en esos niños, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos. Si la prueba sale alterada, a los 8 días estamos haciendo otra prueba que es la misma para repetir el examen. A veces los niños no pasan por líquido amniótico que todavía tienen por el resto del parto y todo esto que lo que conlleva, ¿verdad? Sin embargo, si la persona, el niño, después de los 8 días sigue saliendo alterado, entonces se hace otro prueba que se llama eh, pruebas del tallo cerebral. Ahí es donde podemos automatizar muchas cosas. Después pasamos a la adaptación protésica, pero ya es algo más, ya se adapta el niño a edades tempranas para que el desarrollo del lenguaje no pueda verse afectado, ¿verdad? Antes no. Antes las personas veían un niño, por ejemplo, que la vista la tenía aislada, que no respondía a ciertos sonidos. Entonces, claramente era más difícil saber estas cosas. ¿Qué hago yo? ¿Qué siempre les digo a los papás? También, si están en casa y de repente no tienen la oportunidad, vean su comportamiento, vean la parte visual, examinen cómo como cuando ustedes hablan, que si les está respondiendo de forma adecuada. Hay muchas cosas que uno puede saber. A veces hay un aplauso y el niño ni siquiera reacciona. No es normal que un niño no reaccione a un aplauso, ¿verdad? Siempre ellos están siguiendo con la mirada a la persona que les está hablando. Entonces son cosas que en casa podemos también valorar, pero siempre acompañado de la prueba diagnóstica que es el tamizaje auditivo, que gracias a Dios ya lo tenemos en todo el país. Nuestro país no tiene esa cultura georgiana de como cuando nos mandan al dentista una vez al mes o nos hacen un examen de sangre cada 6 meses. No hay un plan muy regular, sino hasta que el niño, el joven o el adulto tiene problemas, que una infección, que un dolor de oído, es cuando reaccionamos. Realmente sí deberíamos a muy temprana edad de estar chequeando o qué tipo de examen es el más recomendable. No solamente que se fijen con el aparato ese que la mayoría de doctores lo tienen, ¿verdad? Para ver si hay alguna infección o algo ahí que esté molestando, sino existe algún otro examen más completo para que esté dentro de nuestra educación, por lo menos una vez al año hacernos ese examen. ¿Verdad? Ujú. Realmente nosotros deberíamos hacernos una audiometría, aunque sea de rastreo, todos los años, ¿verdad? Como usted lo mencionó, a veces no se ve la importancia de, pero incluso un tapón de cera, de cerumen, puede tapar la audición, la discriminación con lo que nosotros podemos entender. Entonces, esa parte que usted me estaba diciendo y me estaba mencionando acerca del otoscopio, con el otoscopio podemos observar nada más la porción más externa de nuestro oído, ¿verdad? Si hay porcentaje de cera o no hay. Pero la audiometría del rastreo es una prueba que analizamos las frecuencias que estamos percibiendo en nuestro oído. Entonces es una prueba que nos puede dar a identificar si hay algo anormal o no en nuestra audición. Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí? Recomiendo no solamente hacerse la prueba de la otoscopía, que es un paso esencial, siempre tenemos que hacerlo, para ver si hay un porcentaje de cera alto y posterior pasar a la audiometría. Si no se puede una audiometría clínica, que es el estudio que evalúa las tres porciones del oído, oído externo, oído medio y oído interno, si no se puede esa, por lo menos sí una audiometría de rastreo, que nos da como un panorama amplio de cómo podría estar nuestra audición.
ahora las nuevas generaciones usan mucho los audífonos de todo tipo, ¿verdad? En Ujú, teletrabajo, en el autobús, en el carro, o sea, lo que ujú. llamamos manos libres para escuchar y poder conversar con la persona. Eso es una herramienta que realmente vino a solucionar nuestra vida cotidiana o más bien a agravar a futuro y tener repercusiones desordenadas. ¿Bien? ¿Ya? Sí, vieras que es muy interesante porque realmente ahora, más que todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Quieren estar utilizando audífonos. Vieras que yo he notado que después de pandemia, como estuvimos encerrados completamente, ¿verdad? Las personas que estaban trabajando presencial en la oficina tuvieron que ir a la casa y tuvieron que adaptarse con audífonos, ¿verdad? Fue una solución que se dio en este caso, sin embargo, después de pandemia como que se incrementó el teletrabajo con audífonos porque las personas necesitan estar en la casa. ¿Qué pienso acerca de esto? Los audífonos se pueden utilizar con moderación. Lo que pasa es que ahora vemos niños, adolescentes, que están utilizando audífonos todo el día, ¿verdad? Tuve un paciente en, me parece que fue como en el 2023. Ese paciente era menor de edad, tenía 17 años, y resulta de que él utilizaba los audífonos hasta para dormir. ¿Qué pasó? Cuando llegó a su valoración auditiva, resulta que este joven tenía una pérdida auditiva como que si fuera una persona que tuviera 65 años. ¿Qué pasó aquí? La exposición tan fuerte que él tenía durante años y que no se quitaba los audífonos y que los utilizaba para dormir y que nosotros decimos, bueno, no nos va a perjudicar, no nos va a hacer daño. Lo que pasa es que la audición es acumulativa. Todo lo que nosotros hemos vivido durante la niñez, adolescencia, parte de nuestra adultez, todo eso repercute años después, ¿verdad? Incluso él siendo tan joven tuvo un deterioro tan grande que esa persona de, en un par de años va a tener que utilizar una prótesis auditiva con una salud sana. O sea, él tenía su audición sana. Él no presentaba ninguna pérdida auditiva hasta que empezó a utilizar los audífonos constantemente. Era tanto el exceso que llegó a deteriorarse su audición. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Les recomiendo hacer la regla de 60-60. Es decir, después de los 60 minutos, que es una hora, bajar el volumen menos del 60%, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, hacer una pausa también entre unas 2 horas si estamos muy expuestos, de 10 minutos sin audífonos para evitar la fatiga auditiva. También es una buena alternativa poder utilizarla. Ahora, hay diferentes tecnologías que podemos utilizar cuando teletrabajamos. Yo realmente los audífonos los recomiendo, no sé, una persona que va al gimnasio una hora y quiere poner su propia música, pero de todos los días, tanta exposición sonora, eso hay que cuidarnos muchísimo. De hecho, vieras que se estima que para el 2050 estas generaciones jóvenes van a llegar a padecer tanto la audición que se va a triplificar las personas que van a padecer de pérdida auditiva. Más que todo por todos estos dispositivos electrónicos que estamos tomando desmedidamente, ¿verdad? Eh, entonces yo a las personas que están, por ejemplo, en la casa, les aconsejo mucho también la tecnología de cancelación de ruido, porque hace que con poquito volumen se escuche súper bien, no tengan que exponer tanto volumen para poder escuchar una reunión mejor, ¿verdad? Sin embargo, esa tecnología de cancelación de volumen, vieras que para el exterior o para salir o para andar en la calle puede ser muy peligrosa, ¿verdad?
porque quita todos los ruidos exteriores. Entonces, eh, han habido accidentes, de hecho, por andar audífonos con cancelación de ruido, que también va a ser una desventaja ahí. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Lo recomiendo en personas que teletrabajan y necesitan una mejor tecnología para su día a día, pero en personas que, adolescentes que andan en la calle, por favor, que no se exceda, ojalá, de más de 2 horas de exposición para evitar una repercusión a largo plazo. Y aparte de eso, doctor, agréguele la exposición visual, ¿verdad? En los Claro. dispositivos, las pantallas, entonces ya hay prácticamente como la canción de Shakira, ciega, sorda. Claro, claro, claro. Es que ahora estamos lidiando con una generación que es adicta a las pantallas, adicta a la tecnología, y la tecnología hay que saberla usar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ahora las generaciones lo usan desmedidamente y ese es el gran problema. Hay gente que también utiliza unas, algunas plataformas para poner sonido de lluvia, sonido de vegetación, sonido de silencio. Eso realmente, pues sí, he visto algunos sonidos agudos que te relajan. Eso realmente es cierto, ¿no, Juliana? Vieras que sí, sí puede ser porque realmente nosotros lo utilizamos, esos sonidos que estabas diciendo, lo utilizamos para reentrenar algo que se llama tinnitus. Tinnitus es una condición que el paciente siente como un zumbido en el oído. No necesariamente en todos los pacientes es igual. Hay personas que dicen, no, yo escucho una chicharra que está ahí adentro, ¿verdad? Pero realmente es ese tinnitus que está ahí dentro del oído. El tinnitus se puede dar incluso por un desgaste auditivo. Por eso es tan importante que cuando vemos, por ejemplo, o escuchamos un ruidito en nuestro oído, poder valorarnos. Ahora, esos sonidos nosotros lo utilizamos mucho para reentrenar ese síntoma que está dentro del paciente. Por ejemplo, el ruido blanco es un ruido que es como un tipo de lluvia que está escuchando el paciente y hace que la tonalidad del tinnitus pueda percibirse menos, ¿verdad? Entonces lo utilizamos para diferentes prácticas en la consulta habitual de audiología, o por ejemplo hay personas que no pueden dormir, entonces se les recomienda como un ruido de fondo, como una cascada, una lluvia, sonidos que sean relajantes. Entonces sí hay varios de esos sonidos o ruidos que integramos en una terapia de reentrenamiento del tinnitus. Pero sí es muy interesante ver cómo ciertos sonidos son sensibles a las células que están dentro del oído interno y podemos tener una mejor calidad de vida. Ahora hablemos de la higiene en nuestros oídos, ¿verdad? Hay una mala costumbre de meternos lapiceros y sopos. Realmente, si vamos al baño, no deberíamos introducir nada por sí solo el sistema limpia o si hay que lavar por lo menos, rechegarnos las orejas, como decimos. Ujú. Vieras que esa es una pregunta súper común. Las personas asocian la cera o el cerumen con suciedad. La cera no es suciedad, es parte de nuestra estructura anatómica, ¿verdad? Y es normal siempre tener un cierto porcentaje. ¿Cuál es la función de la cera? La función de la cera nos da lubricación al oído, ¿verdad? Funciona como agente antimicótico también. Cuando hay un insecto que quiere meterse y huele la cerita, también los repele. Entonces hay múltiples funciones específicas del cerumen. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos que quitarlo porque el sistema auditivo tiene su mismo mecanismo de autolavado. El mismo va a quitar
todo el exceso de cera que tengamos. Cuando, yo les digo, cuando salga por aquí afuera, que se ve, que es evidente, entonces con una toallita húmeda, con el dedo índice, podemos limpiarnos lo que haya por fuerita, ¿verdad? Pero nunca meternos ningún utensilio, ningún hisopo, incluso no recomiendo para nada hacerse lavados de oído en casa, porque las personas piensan, bueno, me meto esto que vi en internet, ¿verdad? Y realmente hemos tenido muchos casos en consulta que hay muchas posibilidades de que hayan cosas que salgan mal, ¿verdad? Entonces yo no recomiendo hacer eso si no es una persona profesional. Eh, Sin embargo, hay personas que producen muchísima cantidad de cera y hay personas que producen muy poquito, ¿verdad? Entonces, para las personas que producen mucho por las glándulas pilosebáceas que están alrededor del conducto, se recomienda siempre un control anual como para estar verificando y monitoreando la situación. Pero la cera no se debe de quitar, no es algo que esté obstruyendo, más bien que provoca que hayan tapones, incluso el uso de hisopos, porque lo que hace la persona es empujarse la cera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan con el tapón uno les dice, está utilizando hisopos, ¿verdad? Sí, es que no soporto. Sí, se nota, porque tienes un tapón que no me permite ver el tímpano y entonces hay que hacer un lavado o un aspirado en seco, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es tan importante y también hemos hecho un hincapié en que no utilicen ningún utensilio en la porción externa, ¿verdad? Porque puede ser contraproducente. Cuando nuestras abuelas nos frotaban detrás de las orejas con cepol o con algún cuento, ¿realmente eso tiene que ver con nuestro oído o es parte de una costumbre que te relaja o al final no influye en nada? O sea, o si tiene algún efecto. Vamos a ver, hay muchas prácticas en casa que no se recomiendan. Por ejemplo, también yo no sé si usted ha escuchado de los famosos cartuchos, ¿verdad? Que le ponían un cartucho y lo incendiaban y hacía como que el aire salía. Realmente lo que estaba pasando era muy probable que existiera una infección de oído. Cuando hay dolor de oído, casi que el 90% de las veces es una infección fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cartucho? Que lo que hacía era que, que rompía la membrana timpánica y toda la presión que estaba concentrada en el oído medio sale. Pero hubo una ruptura de tímpano, que por eso la persona siente alivio, ¿verdad? En niños el tímpano vuelve a restablecerse, vuelve a cicatrizarse de manera muy sencilla. Lo que pasa es que después que cumplimos los 30 años, esa reestructuración de la membrana timpánica no es tan, vamos a ver, no es tan rápida esa reestructuración. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que valorar si podemos hacer un procedimiento que tape esa ruptura timpánica. Yo esos procedimientos no los recomiendo para nada porque son procedimientos muy invasivos y realmente puede perjudicar el oído a largo plazo también. Entonces, ¿qué pasa? Las personas dicen, es que yo sí siento un alivio, sí, o sea, sí puedes sentir un alivio porque estás rompiendo la membrana y está saliendo el aire que tenías dentro del oído medio, pero esa no es la solución y no es como se debería tratar una infección de oído, una disfunción de la trompa eustaquio, no es así como se debería tratar. Entonces, yo no lo recomiendo. Es mejor ir al médico y consultar y poder mandar ya sea antibióticos, los medicamentos que hayan que mandar, pero eso no es una práctica que yo recomiende. Igual las gotas para los oídos tampoco, porque estás metiendo líquido a esa zona o realmente esas gotas para los ojos, los oídos que la gente utiliza
tienen algún medicamento que te ayuda a desinflamar. ¿Ya? Las gotas de los oídos, bueno, hay varias gotas. Para los oídos están las gotas que contienen agentes antibióticos, por ejemplo, que es cuando hay alguna infección y esas pueden ayudarnos muchísimo, ¿verdad? Cuando hay una infección de oído. Hay otras gotas que son para la cera como tal. Entonces, por ejemplo, cuando alguien va a hacer un lavado o un aspirado, el paciente necesita prepararse 7 días antes o 5 días antes del lavado y ponerse gotitas. ¿Para qué? Para suavizar el tapón tan grande de cera que tiene. Y a la hora de hacer el lavado o el aspirado, el tapón salga con mayor facilidad, ¿verdad? Pero son gotas que siempre sí o sí debe ir recomendado por un audiólogo o un otorrino, ¿verdad? Porque realmente a veces las personas dicen, no, es que yo me paso poniendo gotas. ¿Qué tipo de gotas? Porque a veces ni siquiera tienen cera. Entonces, no es algo que debamos tener como una práctica, ¿verdad? Solo en caso de que haya un tapón de cera y que me lo estén mandando, entonces yo obviamente me voy a poner las gotas indicadas por el profesional. Pero las gotas nos pueden ayudar, claro que sí, y independientemente de lo que tengamos, si ya sea una otitis, que es una infección, o un tapón de cera, que son otro tipo de gotas también, nos pueden ayudar muchísimo, pero siempre indicadas por el médico, ¿verdad? Tema de las piscinas, del mar, de baño, que hay gente que golpea la cabeza, que le entró agua y se sumergió a una piscina. ¿Eso es bueno o es malo? Realmente, cuando vamos a la playa, cuando vamos a una piscina, ¿verdad? Si la persona, porque, bueno, hay piscinas de piscinas, ¿verdad? Hay personas que son muy sensibles en su oído y incluso agua puede hacerlos sentir un poco más sensibles de lo usual. Yo recomiendo usar protección auditiva cuando vamos a la playa o cuando vamos a estar en una piscina, más que todo porque protege nuestro oído. Sin embargo, si el oído se llena un poquillo de agua, no pasa nada. Después de unas cuantas horas se nos va a quitar esa sensación, ¿verdad? Solamente que entró un poquillo de agua ahí, no pasa nada. Lo que sí puede pasar es que si tienes un tapón y esa sensación un tapón de cerumen y esa sensación no se te quita, no se te quita, no se te quita, muy probablemente con el agua de mar, te empujaste un poco el tapón de cera y te vas a sentir tapado la mayor parte del tiempo. Ahí es donde tenemos que correr para hacer un aspirado o un lavado y quitar eso, ¿verdad? Que te diste cuenta tal vez porque fuiste a la playa, porque fuiste a la piscina y eso te lo empujó. ¿Verdad? El agua, que también es muy normal que pase, muy normal que pase, pero realmente si es un poco de agua, que fuimos a la piscina y que no teníamos nada de cera y que se nos tapó un poquillo, eso a las horas se restablece, ¿verdad? Entonces, eso no es problema. Ahora, el examen de audiometría, realmente, como cuando nos hacen un examen de vista que nos ponen a leer las letras a una cierta distancia, ¿qué es lo que, cómo es el examen ese para saber si yo tengo, o sea, estás al otro lado, me hablas para ver si escucho o no, o sea, cómo funciona esa parte? Ajá, la audiometría, en realidad nosotros utilizamos un equipo especializado para poder realizarla. Se hace dentro de una cabina acústica, que es también como las cabinas también que podemos ver, por ejemplo, en una radio, cuando hay una producción, es algo muy parecido para que se haga una imagen visual. Es como una cabina que tapa completamente el sonido externo. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar diferentes tonos puros
que son tonos, frecuencias diferentes en cada lado de nuestro oído. La persona tiene que decirnos cuando escuche el sonido, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Son sonidos de baja intensidad para determinar si hay alguna normalidad, ¿verdad? O independientemente una pérdida auditiva. Entonces, también se acompaña de una prueba vocal haciendo constar la audiometría o los tonos que pasamos en nuestro oído. Ya después que hacemos esa señalización de sonidos, hacemos otra prueba de sonidos igual, pero ahora en la parte coclear. Hay una valoración que se llama vía ósea, entonces ponemos como un tipo de audífono, pero es detrás de la oreja, en la porción mastoidea, que es el huesito, si nosotros nos podemos tocar, por ejemplo, ahí nos podemos tocar un huesito detrás de la oreja que es duro. En ese huesito lo ponemos para estimular directamente el oído interno. Y lo hacemos por medio también de sonidos. Ahí la persona nos va a indicar cuáles sonidos sí escucha, cuáles no, y ahí podemos determinar. Entonces sí, es una prueba de sonido que se hace en una cabina acústica por medio de diferentes audífonos y hay una prueba vocal también. Y no duele nada, lo más importante. Es muy, muy sencillo. Sí. Ayer que conversábamos, hablamos del sonido de estas bombetas de turno, el tren, un avión cuando despega, pues que tenés ahí cerca a Santana y yo aquí afuera. Las turbinas de esos aviones grandes, ¿verdad? Y por más que usted esté a 10, 15 kilómetros, es un tema igual cuando las bombetas, ¿verdad? Hay turnos. Uh-huh. Realmente, si alguien está a la par mía, a 5 o 10 kilómetros del evento y no escuchó la bombeta, ya hay problemas. O realmente eso no es un examen creíble, digamos, ya eso es muy relativo. Mm, realmente sí nos puede indicar algo, ¿verdad? Porque si alguien o pasa un sonido fuerte y una persona que está a la par mía no lo escuchó y todos lo escuchamos, podemos ver que de repente haya un problema auditivo, no necesariamente interno, pero sí tal vez un tapón, tal vez una prueba una alteración auditiva que fue a causa de la niñez, ¿verdad? Entonces sí podríamos determinar, ¿verdad?, que hay ciertos sonidos, si yo no estoy siendo capaz de escucharlo y todos a mi alrededor lo escuchan, es importante una valoración auditiva. Ahora, ese tipo de cosas, por ejemplo, las bombetas, las turbinas, todo eso sí es una exposición a nuestro oído y hay que tener mucho cuidado con eso. Pasa mucho en personas que trabajan ya con maquinaria, ¿verdad? Hay personas que trabajan con maquinaria o en plantas de producción. En Costa Rica tenemos muchas industrias que trabajan en planta de producción, ¿verdad? Entonces, esas personas sí o sí necesitan una protección auditiva y no se la pueden quitar en su hora laboral, no se las pueden quitar mientras trabajen. Según la escala americana, después de 80, 90 decibeles hay una exposición directa y sabemos que las turbinas pues sobrepasa esa cantidad de decibeles. O hay industrias aquí en Costa Rica que también sobrepasa el nivel de esa cantidad de decibeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar protección auditiva siempre. Y ojalá una protección auditiva que nos atenúe más de 50 decibeles para que haya una protección bastante fuerte y nos pueda cuidar nuestra audición. Hay profesiones como los maestros que dan clases con 40, 50 chicos, o bueno, ahí quería preguntarme, eh, una iglesia, un sacerdote, un orador, que tiene que alzar la voz para que la gente te escuche. El gritar, el hablar duro, eso repercute en nuestro sistema auditivo también, ¿o no? No hace daño porque lo que hacemos daño es a la voz. ¿O influye eso o no? Eh,
Vamos a ver, al alzar la voz cuesta mucho que vaya a dañar nuestra audición, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, la exposición que recibimos. Por ejemplo, una maestra con 40 niños en su aula gritando, y ojalá sean niños, por ejemplo, de primero, segundo grado, que son obviamente un poco más imperactivos, se levantan, hacen ruido. Para esas personas que pasan en constante exposición, yo siempre recomiendo hacer una audiometría anual, ¿verdad? Porque se están exponiendo directamente. El alzar tanto la voz no, el gritar no, eso va a repercutir más que todo en nuestras cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces tenemos que ahí saber técnicas de respiración y demás, pero eh, no tanto en el oído, pero sí no, lo que recibimos, por ejemplo, de una maestra en un aula con 40 niños a su cargo y todos gritando al mismo tiempo, eso sí puede ser acumulativo y a largo plazo puede darnos algún tipo de problema. Entonces sería bueno también valorar por medio de una audiometría. Y también hay personas en Costa Rica que trabajan expuestos, por ejemplo, con maquinaria, por ejemplo, incluso el metabo, cortando, ¿verdad? Haciendo, todo eso es exposición directa. Las personas dicen, es un ratito, nada más. Bueno, ese ratito sí repercute. Entonces, porque a veces decimos, no, es que es una hora, ¿cuántos decibeles? Porque si sobrepasa los 90 ya hay una exposición directa. Entonces, a veces decimos, no, es un poquillo, no, yo trabajé todos los días 2 horas nada más con el metado. Bueno, ya eso incrementa una exposición directa. Entonces, yo recomendaría siempre, cuando nos hemos expuesto o hemos tenido trabajos expuestos a ruidos fuertes, siempre valorar nuestra audición. Ya la tecnología igual te ayuda para aislar los sonidos, ¿verdad? Georgiana? O sea, ya existen audífonos que te bloquean el sistema para regular eso que decías de gente que pasa pegado día y noche a diferentes sonidos. Ya existe esa tecnología que no sé si se promociona o simplemente es un tema de gustos. Sí, hay diferentes tecnologías de audífonos, incluso las prótesis auditivas que nosotros ponemos ya cuando hay una pérdida auditiva. Cuando nosotros tenemos un audiograma, por ejemplo, que es la prueba de audición que hicimos y sale alterado, esa misma prueba de audición se integra dentro del audífono de la persona. Entonces, el audífono sabe que solamente debe amplificar las frecuencias que la persona necesita. Entonces, son prótesis auditivas de alta gama, ¿verdad? Antes, no sé, hace muchísimos años en Costa Rica no existía este tipo de tecnología, pero ahora las prótesis auditivas van en aumento, ahora se siente la voz muy clara, mucha nitidez, las personas que normalmente le dicen, bueno, esto es una maravilla porque ahora puedo escuchar los sonidos que antes no escuchaba y no me siento mal, me gusta la sensación que se siente porque el audífono solamente amplifica lo que el paciente necesita, ¿verdad? También la tecnología de los audífonos lo que hace es reducir el ruido de fondo. Hay una tecnología increíble porque cuando estamos en un ambiente de ruido de fondo, por ejemplo, el audífono detecta qué persona me está hablando y enfoca, por medio de los micrófonos que él tiene, enfoca la percepción de la persona que me está hablando y me la redirige a mi oído. Entonces, hay una tecnología ahora exageradamente buena, ¿verdad? Nosotros incluso en la clínica aceptamos recetas de la caja costarricense, y ponemos este tipo de tecnologías también que ayuda muchísimo al paciente. También por medio de lo privado también lo hacemos, ¿verdad? Pero es algo espectacular porque la persona sale del consultorio con una satisfacción muy grande porque realmente era una tecnología que antes
no existía. Ahora las prótesis auditivas son eh, con mucha facilidad para que la persona se pueda adaptar rápidamente. Bien, dentro de tu experiencia, siempre temas al adulto mayor, el que más, más tenés como paciente o realmente se puede llegar a ser adulto mayor y escuchar normalmente, o sea, generalmente el ser humano, el adulto mayor va perdiendo audición sí o sí siempre, o eso depende de muchos factores. Vieras que eso depende de muchos factores, pero yo sí o sí recomiendo después de los 50 años hacerse una valoración auditiva. ¿Por qué? Porque la pérdida auditiva es súper silenciosa. Entonces, la persona no se da cuenta, no, yo escucho perfecto. A mí han llegado y me han dicho, yo escucho perfecto, estoy aquí por una valoración y resulta que tiene un desgaste en las frecuencias agudas que compromete la calidad de todo lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, la pérdida auditiva es súper silenciosa, la persona no se da cuenta hasta que ya los familiares empiezan a decirle, di, pero es que te lo dije, di, pero ¿por qué pones el teléfono, la televisión tan alta? Si lo estamos escuchando perfecto en 10 y usted ocupa ponerlo en 15, ¿verdad? No, es que yo te lo dije, pero no me entendiste lo que te dije. Entonces, los familiares a veces son los primeros que se dan cuenta de la pérdida auditiva que tiene una persona. De hecho, es muy normal en consulta, me da muchísima gracia porque a veces llegan y me dicen, no, yo estoy aquí por mi esposa. Mi esposa me mandó a hacerme un examen auditivo, ¿verdad? Es muy normal verlo. O mi esposo dice que no escucho. Entonces quiero ver que todo esté bien. Hay muchas veces que todo está perfectamente, hay otras veces que si hay un desgaste, ¿verdad? Entonces ese desgaste hay que estarlo monitoreando. Así como hay adultos mayores que se han cuidado su audición en exceso y pueden llegar a los 80 años con una audición perfecta, ¿verdad? Hay personas que ya a los 55 años ya tienen un deterioro. Entonces, yo creo que esto va a implicar muchísimos factores, lo que hemos vivido en la niñez, en la adolescencia, como lo he explicado, la audición es acumulativa, entonces sí o sí necesitamos un chequeo. Y también a veces decimos, bueno, es que él es adolescente, él es niño, la pérdida auditiva se puede dar en distintas edades, ¿verdad? Entonces, no es solamente de una población, abarca muchísimas poblaciones y como yo lo digo, la pérdida auditiva es súper silenciosa. Así que si vemos un parámetro o me estoy percatando de que me tienen que repetir las cosas, de que realmente a veces no entiendo lo que me están diciendo, es mejor chequearse y ponerle atención a lo que me dice mi entorno y mi familia, ¿verdad? También, que son los primeros en darse cuenta. Muy bien, doctora. Aquí me consultan, bueno, lógicamente el servicio a domicilio si no se puede porque tenés que evaluar en la clínica correspondiente, ¿verdad? O si utilizan por lo menos por tu experiencia ver y valorar algún paciente a visitarlo en su hogar, ¿no? Realmente hay que llevarlo a la clínica sí o sí. Vamos a ver, nosotros preferimos que normalmente sea en la clínica porque tenemos todos los instrumentos necesarios que el paciente requiere. Hacemos consultas a domicilio, sí, dentro del GAN, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, la casa debe estar completamente silenciosa. Tenemos tecnologías portátiles que a veces vamos a las casas a visitar eh, a diferentes pacientes, ¿verdad? Pero la casa tiene que contar con silencio absoluto y eso no siempre es lograble, ¿verdad? Entonces, sí preferimos que sea directamente en el consultorio como tal. Sin embargo, si hay una complicación médica
muy exigente, entonces valoramos el caso y podemos hacerlo a domicilio, claro que sí, pero con ciertos requerimientos, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo por ir cerrando la entrevista y agradecerte, doctora. Entienden que de lunes a sábado, el teléfono, la dirección, para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes y, bueno, y como usted lo acaba de decir, si tengo un familiar, porque al final el familiar es el que primero detecta que algo no está bien, ¿verdad? O sea, eh, sé que a veces podemos confundir que la gente se distrae, te están hablando, te están llamando, está en otro planeta, pero eso es otra cosa aparte, ¿verdad? Usted está Claro, desconcentrado, tampoco podemos confundir que no me estás escuchando, como decimos en nuestra popularidad, te estás haciendo el loco y no quiero escuchar, más cuando la esposa le pide plata para ir a salón de claro, belleza. claro. Este, realmente hay efectos de distracción, ¿verdad? Que a veces puede repercutir, pero eh, sí, nosotros estamos ubicados en Clínica Bíblica Santana. Estamos de lunes a sábado, entonces, y estamos en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, el número para contactar es 8437-2961. 8437-2961. Y con muchísimo gusto estamos para servirles. Igual, si necesitan algún domicilio, también podemos considerar la opción por los instrumentos que nosotros tenemos de alta tecnología, sin embargo, con ciertos requerimientos, pero pueden hacernos la consulta con muchísimo gusto. Vamos a abordarles sus dudas, sus consultas y muchas gracias también por este espacio. ¿No? Y ustedes hablan fresco, digamos, cuando les llega una persona, tienen que hablar a señas también, eso es parte de la profesión, ¿no? No Vieras que necesariamente. Vieras que es muy curioso porque realmente no es parte de la profesión, realmente no se lleva en la carrera de audiología como tal. Sin embargo, yo sí lo aprendí, yo sí lo aprendí, pero me metí lo estudié en la Universidad de Costa Rica, pero por un gusto de sentir que estoy abordando a todo tipo de paciente, ¿verdad? Porque claramente hay muchísimos pacientes sordos profundos que llegan a la consulta y nadie sabe cómo atenderlos. Entonces, yo vi la necesidad de conectar con el paciente. Mi necesidad siempre ha sido, desde lo que pasó con mi papá, siempre ha sido conectar con el paciente. Entonces, yo lo tengo, el lesco, y hablo con el paciente perfectamente en lesco, pero no es un requisito de todos los audiólogos. De hecho, muchísimos audiólogos en Costa Rica no saben lesco, pero ya es como algo, un interés, ¿verdad? Diferente que la persona quiere, pero no es parte de la carrera. Ujú. Muy bien, doctor, un placer compartir esta hora por sus sabios consejos. Esperemos que nuestra audiencia saque, por lo menos como usted lo decía, una vez al año hacernos ese examen tan importante, porque son algunos padecimientos que son eh, que van creciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre, ojalá que todo el mundo asista y pueda hacerse ese examen. Claro. Claro, para mí ha sido un gusto y estamos para lo que necesiten. Gracias, doctora. Que tenga una bonita tarde de jueves y estamos en contacto ahí. Perfecto. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Ya cerrando el programa, agradecerle a Cafetería Aura Bistro por el espacio aquí, este bonito lugar en Guasima Abajo. Desayunos, entradas, ensaladas, sándwich, repostería, pavo, coño, que zanahoria. Los recomiendo a todos. Así que
vemos el día sábado a partir de las 11 de la mañana. Este programa lo repetimos mañana, así que gracias, que tengan un bonito tarde de jueves. Dios los amo.